Adelante y arriba. Todavía tienen hambre, qué bueno. Les quiero compartir esta noche parte de un libro que tiene el título de Mensaje para los jóvenes. En este libro encontré que hay un capítulo completo. El capítulo 24 del libro Mensaje para los jóvenes tiene el título Hacia adelante y hacia arriba. Entonces, ustedes ven la importancia que la escritora le da a esta frase. Por eso yo la he usado como título en este seminario. Vamos a leer la cita que quiero compartir con ustedes. Desearía poder escribir la belleza de la vida cristiana, dice ella. Y agrega, empezando en la mañana de la vida, es decir, en la niñez, en la juventud, gobernado por las leyes de la naturaleza y de Dios, el cristiano avanza progresivamente hacia adelante y hacia arriba, acercándose cada día más a su hogar celestial, donde lo espera una corona de vida y un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Crece constantemente en felicidad y ¿en qué más? Y en santidad. ¿Y en qué más? Y en utilidad. El progreso de cada año excede, va más allá que el del año anterior. La idea que debemos conservar, ¿cierto? Adelante y arriba, en todas las áreas de nuestra vida, de aquí para adelante, este tiene que ser nuestro pensamiento. No podemos ir para atrás, no debemos ir para atrás. Podemos, sí, desgraciadamente, pero no debemos ir para atrás. No debemos ir para abajo, debemos ir adelante y arriba. ¿Hasta cuándo? Maranata, hasta que Jesús venga. ¿Sí? Hasta que Jesús venga. Muy bien, vamos a nuestro título del tema de hoy. El título del tema de hoy ustedes ya lo saben, porque ya les dije que es la continuación del tema de ayer. Restaurar la imagen perdida. ¿Es posible? Amén. Es la sesión número 2 de este tema. Les ruego que inclinen su rostro para tener una oración. Dios nuestro, aquí estamos una vez más, confiados que tú vas a seguir bendiciéndonos con tu Espíritu Santo. Él, solamente Él puede hacer que nuestra mente entienda tu palabra. Y por eso, Señor, te ruego que tu presencia esté con nosotros en esta oportunidad. Gracias por tus promesas y gracias porque tenemos la seguridad que te tenemos a ti en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recordar un poquito lo que estudiamos ayer para unirlo entonces con lo que vamos a seguir estudiando hoy. A ver cómo están esas memorias. Ustedes traten de recordarlo. Yo he puesto aquí algunas cosas. Dios creó a la raza humana a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Algunos saben hasta los detalles que estudiamos. Perfecto. El pecado, sin embargo, hizo que se perdiera esa imagen, ¿verdad? Se perdió la imagen de Dios, pero Dios se propuso antes de la fundación del mundo restaurar esa imagen suya en los seres caídos y darnos al mismo tiempo la libertad perdida. ¿No les parece extraordinario eso? Yo cuando entendí eso, hermanos, no saben cuánto agradecía al Señor, porque yo batallaba y quería ser buen cristiano, pero no me resultaba hasta que me di cuenta que tengo que dejar yo de tratar de hacerlo. Tengo que dejar que Él lo haga. Y cuando Él lo hace,
yo me preocupo solo del minuto que vivo, porque el minuto que vivo yo tengo que abrirle mi mente para que Él tome control. Los 5 minutos que vienen adelante no sé si voy a estar vivo. Lo único que sé que estoy vivo es en este minuto. ¿Me dejo entender lo que quiero decir? Cuando nosotros logramos poner eso en nuestra mente, hermanos, no vamos a tener aflicción de lo que viene, no vamos a tener aflicción del futuro, porque solo tenemos que vivir un minuto a la vez. ¿Se dan cuenta que es una gran bendición? Se puede vivir con paz, confiando que no tengo que estar luchando contra mis tendencias heredadas o adquiridas que me van a hacer fracasar mañana. No, solo tengo que preocuparme de ¿cuándo? De este minuto, de este momento. Este es el momento que yo tengo que tomar las decisiones correctas, como decía mi hermana, usando la razón, usando la conciencia y la posibilidad de decidir, que todavía el Señor me da esa libertad. Muy bien, eso es lo que estudiábamos ayer. Ustedes ven, yo me entusiasmo. Romanos 8, 28 y 29, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? El 28 dice, los que a Dios aman, algunas cosas le... Ah, ya, es que yo me lo aprendí mal. Todas las cosas les ayudan a bien. Y el siguiente versículo dice que somos llamados ¿para qué? ¿Con qué propósito somos llamados? Yo no lo puse ahí, pero ustedes esperaban que me lo dijeran. Para reflejar la imagen de su Hijo. No se olviden de eso. No se olviden. El último pensamiento que quiero recordar, que para cumplir Dios ese propósito, Él no lo hace con una pistola en el pecho. Él espera nuestra cooperación. ¿Sí? Hasta allí estudiamos ayer, espero que lo recuerden, que no solo lo recuerde yo, sino que ustedes también. De todas maneras, vamos a volver al diagrama que presenté ayer. Vamos a volver al diagrama porque quiero mostrarles los dos diagramas juntos en esta noche, porque tal vez algunas personas que están mirándonos en este momento no vieron el programa de ayer y ahora entonces van a poder tener la idea de lo que presentamos. Los componentes esenciales de la naturaleza humana, que es a imagen de Dios. Así creó Dios a Adán y a Eva. Y entonces hablamos de la mente, hablamos de lo que ocurre en el cerebro y también de lo que ocurre en el cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces, solo para repasar, para los que no estuvieron ayer, los que no lo vieron ayer, entonces aquí está lo que tenemos de diferente de todas las criaturas que Dios creó en esta tierra. La diferencia está en que nosotros tenemos, ¿qué cosa? La razón, lo primero, no se olviden, la razón. Los animalitos no pueden razonar. Somos los únicos que podemos razonar. Y recuerdan lo que era la razón. Oh, ya apareció ahí, no vale ahora. Era la facultad de pensar de causa a efecto. ¿Ya? Es decir, nosotros podemos razonar lo que va a pasar si hacemos o decimos cualquier cosa. Podemos razonarlo. Algunos dicen, hice algo y no me di cuenta. No, eso no es así. ¿Quieren que les cuente lo que me pasó una vez? Ustedes son curiosos, ¿eh? Una vez una dama vino a hablar conmigo y me vino a contar algunas de las desgracias de su vida
y ella tenía en su corazón algo contra Dios porque su vida era una barbaridad. Y todo había empezado cuando tuvo un bebito, no, una guagüita, cuando tuvo una guagüita. Y allí empezaron sus problemas porque la sacaron de la casa, estaba estudiando, no pudo seguir estudiando, no tenía dónde vivir, tuvo que buscar trabajo y ustedes saben, por lo menos algunos, si no por la experiencia, saben por lo que ven en los demás, que eso ya es una tragedia, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, cuando me contaba su situación, yo no pregunto, ¿verdad? Yo escucho lo que las personas tienen que decirme o quieren decirme. Y entonces cuando ella me decía, pero yo no soy responsable de eso porque a mí me violaron, dijo ella. Y repito, yo no pregunto, pero de pronto sentí en mi cabeza, pregunta, ¿cómo pasó? Porque ella estaba culpando a Dios de esta situación. No soy responsable, me violaron. Y se me vino la pregunta también a la cabeza. Y lo hago muy pocas veces, pero esta vez le pregunté, ¿dónde te violaron? Y entonces de pronto ella se sorprendió. Y yo dije, uy, ya metí, ustedes saben que mete uno, ¿cierto? Pero ella reaccionó enseguida y me dijo, fue saliendo de la discoteca. Oh, tú fuiste a una discoteca y sabías tú que no debías ir a ese lugar. Sí, pero es que había un muchacho que me gustaba y me invitó y fuimos. Después que terminó de contarme esa historia, yo le dije, no, ¿te das cuenta que tú lo tuviste aquí en tu mente antes? No tuviste el resultado, pero pudiste razonar. Pudiste tú sacar las cuentas de lo que te podía pasar si ibas a un lugar en donde no puedes pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Era lo lógico que pasara eso porque tú estabas dejando que tu mente estuviese influida por Satanás. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? En nuestro estudio de ayer. Por eso decíamos la razón es un elemento. Otro elemento, ¿cuál era? La conciencia. ¿Qué significa la conciencia? ¿Qué es la conciencia para ustedes? A ver si se acuerdan. ¿No? ¿No se acuerdan? Muy bien, muchas gracias. Es la facultad que tenemos todos los seres humanos de definir qué está bien y qué está mal. Y eso se define en base a algún conocimiento que uno recibe. Primero tiene que ir el conocimiento. Me gusta decir esto, aunque no lo use esta noche, pero cuando hablamos del pecado y del pecado original, allí yo pregunto, un bebito de 3 meses, ¿tiene pecado? ¿Sí o no? Mire, todavía encuentro que hay personas que me dicen que sí y otros que dicen que no. Me alegro que los que dicen que no están furiosamente defendiendo el no. Hermanos queridos, el pecado solo viene o está presente cuando tenemos conocimiento de algo y decidimos no hacer lo que está bien. ¿Queda claro? ¿Un bebito puede tomar esa decisión? No. ¿Tiene pecado? No. Muy bien. No es el tema, pero tengo que seguir, porque si no me va a faltar tiempo otra vez. Después de la conciencia hablamos de la
De la voluntad. Y la voluntad, dijimos, la posibilidad que tenemos de decidir, ¿verdad? La posibilidad de decidir, y también algunos hablan de la fuerza de la voluntad que nos lleva a la acción. Ahora nosotros dijimos que cuando Dios nos creó, o creó a Adán y Eva, porque no a nosotros ya, pero cuando Dios creó a Adán y Eva, también puso en el ser humano los apetitos, los deseos y también las pasiones. ¿Las puso Dios o no? ¿Sí? El deseo de comer, el deseo de dormir, el deseo de tomar agua. Les pregunto, ¿el deseo sexual lo puso Dios? ¿Sí? Ustedes han estudiado la lección, ¿ah? Ahí lo aprendieron. ¿Saben ustedes? Porque en otros lugares donde he hablado sobre esto, allí muchos se quedan con... ¿Sí? No, el problema es que cuando Dios lo puso, todo era perfecto, todo estaba bien. Y entonces el deseo sexual es también un don de Dios. Solo que ustedes ya saben que estamos viviendo en una época donde todo está cambiado, ¿verdad? Y entonces por eso nos preocupa un poquitito. Pero recuerden, todos los deseos fueron puestos por Dios. Hay hormonas que trabajan dentro de nuestro cuerpo que no lo podemos evitar, está allí, ¿verdad? Pero todos estos apetitos y pasiones que yo les llamo sentimientos, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo de tal manera que la razón, la conciencia y la voluntad controlaran todo lo que pasaba en nuestro cuerpo de aquí para abajo. El control debía estar ¿dónde? En la mente, ¿verdad? Allí debía estar el control, no el cuerpo mandando a la mente. Y entonces nosotros ya creo que tenemos claro que la naturaleza caída, que es la nuestra, esta es la nuestra, solo cambió una cosa. Tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos razón, conciencia, voluntad, y tenemos nuestros sentimientos. Y entonces allí ahora, ¿qué cambió? Que los sentimientos son los que controlan nuestra razón. Y entonces nosotros hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que queremos, lo que nosotros queremos. No estamos preocupados de cuál es la voluntad. Ahora, en la Biblia, y ahora para entrar a nuestro tema de hoy, en la Biblia habla también de esto, solo que lo usa estos términos. Todos los sentimientos, los apetitos, las pasiones están ¿en dónde? En nuestro cuerpo. Y entonces la Biblia dice, esta es la parte carnal, en nuestra carne, ¿sí? Es la parte carnal. ¿Y cómo le llama la Biblia a la otra parte? La parte espiritual. Muy bien, ustedes lo saben. ¿Estamos de acuerdo entonces? No tengo que explicar más esto. Ahora, solo quiero agregar aquí un detalle más. Cuando dice que es nuestro espíritu no es personal. Nosotros no tenemos un espíritu personal, sino que nuestra mente debe estar gobernada por un espíritu. Y ese espíritu va a ser el espíritu de Dios o el espíritu de los ángeles malignos. Hay por allí algunas enseñanzas modernas, bueno, no son tan modernas, vienen de muy atrás, pero que hoy día están tomando mucha actualidad, en que están invitando a los seres humanos a meditar. ¿Han escuchado acerca de la meditación? Y entonces enseñan en esas enseñanzas de meditación modernas que tenemos que dejar la mente en blanco. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Oh, madre. Peligroso. ¿Saben por qué? Nuestra mente nunca puede estar en blanco.
o en nuestra mente está el Espíritu Santo de Dios, o en nuestra mente está el espíritu de los ángeles malignos. No hay términos medios, no hay mente en blanca, ¿sí? Cuando a usted le enseñan que la mente está en blanca, lo que está es abriéndole el lugar para que el Espíritu Santo no esté allí, sino que esté el espíritu del maligno. ¿Queda claro ese pensamiento? Solo agregándolo allí a este diagrama que ustedes ven que lo uso para muchas enseñanzas de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes unas citas. Ustedes anotan la referencia y después pueden buscar en los libros lo que allí aparece. Hay un libro que se llama Consejo para los Maestros, la página 77, dice lo siguiente: no parecen comprender, escribía la señora White, no parecen comprender la mente, que aúna lo finito con lo infinito. A ver si entendemos todos esta expresión. Aúna, ¿qué significa? Lo hace uno, ¿sí? Aquí dice, en la mente se hace uno lo finito. Lo finito no significa lo delgadito, sino lo que tiene término, lo que tiene fin, ¿ya? Es decir, lo humano. Nosotros somos finitos, tenemos fin. Y lo infinito, ¿qué significa? Lo divino, ¿cierto? En la mente se puede hacer uno, ¿qué cosa? Lo humano con lo divino. Esto es lo que dice esta cita. ¿Lo entienden todos ahora? Muy bien, sigamos adelante con esta cita. Allí dice, todo órgano del cuerpo fue hecho, ¿para qué? Para servicio de la mente. Esto es una ley. Esto es una ley de Dios. Él nos creó así. Sigue diciendo la cita. La mente es ¿qué cosa? Es la capital del cuerpo. La mente es la capital del cuerpo. Otro libro que quiero compartir con ustedes se llama Mente, Carácter y Personalidad. Tiene 2 tomos, yo voy a referirme al tomo 1, la página 72. Allí dice, la mente controla al hombre entero. La mente controla al hombre entero. Sigue diciendo, todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen ¿dónde? En la mente. ¿Se dan cuenta que esto concuerda con lo que estudiábamos ayer de Eva? ¿De dónde nació el pecado con Eva? Allí, en su mente. En su mente se originó el pecado cuando ella decidió ser como Dios. Y entonces, en ese momento, ¿quién tomó control de su mente? Satanás. Y entonces Satanás, con la mente, le dijo, estira el brazo, toma el fruto, cómelo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos de tal manera que nuestra mente gobierne todo nuestro cuerpo. ¿Podemos ser buenos cristianos si no cuidamos nuestro cuerpo? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Tengo que seguir. Hay otro libro que quiero mostrarles. Ministerio de Curación, página 92. Allí dice, el cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. ¿Entienden todos la palabra sujeción? Sujetado. Le tenemos que poner rienda al cuerpo, ¿ya? Y frenarlo como frenamos al caballo. No sé cuántos han andado a caballo, pero se imaginan, ¿verdad? El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Noten ahora lo que dice. Las facultades superiores de nuestro ser son las que deben gobernar. Nosotros lo enseñamos con otras palabras, pero ahí están. La razón, la conciencia y la voluntad.
¿Dónde están estas facultades? Aquí, en la mente. ¿Qué sigue diciendo esta cita? Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. Y termino esta cita. No, voy a seguir porque esta cita tiene algo más interesante adelante todavía. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. La exigencia de Dios debe estamparse ¿en dónde? En la conciencia. ¿La conciencia qué puede hacer? No, la conciencia es la que toma conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso tenemos que ponernos la voluntad de Dios, tenemos que aprenderla de la palabra de Dios y tenemos que ponerla aquí. Solo ahí vamos a poder decidir entre lo bueno y lo malo. Si no, vamos a estar decidiendo siempre de acuerdo a nuestra propia conciencia. ¿Y nuestra conciencia nos sirve para algo? No, porque nosotros tenemos lo que es... Miren, hoy día, hasta por ley se hacen las cosas malas. Ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? Hoy día, un hombre, si quiere estar con un hombre, puede estar, por ley, puede estar o no. ¿Por qué? Porque en su conciencia eso está bien. ¿Es la voluntad de Dios? Bueno, ustedes ya saben lo que enseña la Biblia. Tengo que seguir adelante con esta cita. Hombres y mujeres han de reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son ¿qué cosa? Un don de Dios. Y entonces ahora, si son un don de Dios, debemos conservarlas en la mejor condición posible para poder servirle. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Y saben por qué me gusta esto? Porque esta es la revelación, como le llamo yo, la revelación moderna, ¿verdad? Esto es lo que Dios permitió que una mujer que no tenía más de tercer año de primaria, que esa mujer con tercer grado de primaria escribiera estas cosas. Estas cosas no se le ocurrieron a ella, ¿cierto? Estas cosas las recibió por inspiración de Dios, ¿ya? Pero como algunos no quieren creer en la revelación moderna, está bien. La revelación antigua, ¿cuál es la revelación antigua? Esta es la revelación antigua. Tiene más de 2000 años que se terminó de escribir. Y desde que se empezó a escribir tiene más de 3000 años. Revelación antigua. Pero ambas vienen de Dios y armonizan. Y armonizan. ¿Qué dice la revelación antigua? Vamos a lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a comenzar a leer el versículo 22 en adelante. Allí dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué está diciendo él cuando dice el hombre interior? Él está hablando de la mente, ¿sí? En la mente me deleito en la ley de Dios. Él era un cristiano, había aprendido que había que obedecer la ley de Dios y en su mente él tenía claro, su conciencia estaba clara, había que obedecer la ley de Dios y él se deleitaba en pensar en aquello. Ustedes dirán, ¿de dónde saqué eso? Sigamos leyendo el otro versículo, 23. Pero veo otra ley, ¿en dónde? En mi cuerpo, ¿verdad? En mis miembros yo veo, en mi mente me deleito en la ley de Dios, pero en mi cuerpo veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo.
Pablo parece que sufría la misma enfermedad que yo. ¿La de ustedes también? ¿Verdad que sí? ¿Y se dan cuenta que esto es lo mismo que estábamos viendo en el diagrama? La naturaleza caída, hay una rebelión. El cuerpo no quiere hacerle caso a la mente. Lo corporal no quiere obedecer a lo espiritual. Esa es la lucha que tenemos. Y el apóstol Pablo, él termina este pensamiento diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántas veces hemos llegado a esta conclusión? No sé ustedes. Pero lo bueno es que el apóstol siguió escribiendo. Parece que él entendía mejor que nosotros y por eso tenemos que estudiarlo, ¿verdad? En el capítulo 8, él responde a esta pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice el versículo 1 en adelante? Ahora pues, ustedes ven, ahora viene la respuesta, ¿cierto? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a el cuerpo, sino que andan conforme al Espíritu, que pueden usar su razón, que pueden usar su conciencia, que pueden usar su voluntad. Esa es la parte del Espíritu. Y allí está nuestra libertad. Nosotros podemos decidir. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No hay ninguna condenación para ese tipo de personas. Y esto lo podemos obtener gracias a ¿quién? A Jesucristo. Allí lo dice: los que están en Cristo Jesús. No es algo que podemos conseguir por nuestra propia sabiduría o fuerza o inteligencia o poder. Es solo cuando nosotros nos sometemos ¿a quién? A Cristo Jesús. Y dejamos que su Espíritu esté en nosotros. Versículo 2, tenemos que avanzar porque quiero ir varios versículos con ustedes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, noten, aquí habla de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Qué carne tuvo él? Una naturaleza humana, como nosotros. Él lo mandó a que viniera a vivir como nosotros. Aquí lo está diciendo, podemos leer otros textos, pero no es este el tema hoy. Dice que Él lo envió a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne. Él logró esta victoria. ¿Para qué? Aquí está la razón. ¿Para qué lo consiguió? Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros. La vida perfecta de Cristo se nos acredita a nosotros. ¿Nosotros hemos vivido sin pecado en la vida? No hay ninguno. No hay ninguno. ¿Verdad que sí? Pero miren el ofrecimiento de Dios. Es que Dios quiere mantenernos en el libro del Cordero, de la vida del Cordero. Él quiere mantenernos. Y para eso entonces Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer. Tenemos que aceptar a Jesús y con eso recibimos ese regalo. ¿Qué les parece? Ustedes no dan gracias a Dios por eso. Yo agradezco todos los días. Sigamos leyendo, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué significa?
pensamos en nuestros deseos, en nuestros gustos, en nuestros sentimientos, ¿verdad? Los que son de la carne piensan solo en las cosas de la carne y están preocupados de lo que van a comer, de lo que van a... No voy a hablar más de comida porque se van a enojar conmigo, pero sí me dejo entender, o lo que el Señor quiere que entendamos, ¿ya? Los que son de la carne van a pensar solo en esas cosas, pero los que son del Espíritu, ¿en qué van a pensar? En las cosas espirituales. Es decir, van a pensar qué efecto va a producir esto que voy a hacer o que voy a decir. Alguien me molestó y mi primera reacción es, hey, ¿qué efecto va a tener eso? ¿Se dan cuenta? El Señor nos permite razonar, nos permite determinar si está bien o está mal y nos da la oportunidad de elegir. Esto es que pensamos en las cosas espirituales. Un texto más, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Cuántos quieren tener paz en la vida? Hermanos, decimos amén, pero no la buscamos. No, ustedes no, son los de la iglesia esa que está allá al otro lado. Deseamos la paz, ¿verdad? Tenemos que buscarla. Dejar de pensar en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne son nuestros deseos, son nuestros sentimientos. ¿Recuerdan eso, cierto? Espero que no lo olviden. ¿Ya? ¿Me quiero hacer una pregunta, pastor? A ver. También tiene referencia cuando dice que los frutos de la carne son y los frutos del Espíritu son. La Biblia nos habla mucho sobre el tema y me alegro que esté mencionando eso mi hermana. ¿Sí? Hay frutos que va a dar la carne y hay frutos que va a dar el Espíritu. Así es que cada uno de nosotros mírese al espejo, no mire para el vecino, porque para eso somos buenos. ¿Ah? Nosotros miramos a ver si el hermano, a ver si la hermana tiene los frutos del Espíritu. No, miremos si nosotros los tenemos o si nosotros tenemos los frutos de la carne. ¿Ya? No miren al vecindario. Sigamos adelante, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué cosa? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que no sigamos insistiendo con nuestras propias fuerzas. Usemos las herramientas que nos da el Señor. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan que yo le he dicho que lo que tenemos que procurar es agradar a Dios? Este debiera ser nuestro objetivo, agradar a Dios en todo. ¿Cómo? Para agradar a Dios. Duermo para agradar a Dios. Trabajo para agradar a Dios. Me caso para agradar a Dios. Estudio para agradar a Dios. ¿Quieren que siga? Creo que más claro no puedo mencionarlo, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la vida tiene que ser para agradar a Dios, no para agradarme a mí. Este es nuestro problema. Cuando alguien me dice algo que no me gusta, yo me enojo y me molesto con él. Ahí están los sentimientos, ¿ven? Me enojo con la persona porque me ofendió y me siento tan ofendido. No, a mí no me ofende. ¿A quién ofende? A mi Señor, no a mí. Y si yo pienso de esa manera, voy a tener paz. No voy a estar enojado con nadie. Sigamos, versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Miren, pueden estar bautizados,
porque a veces tenemos la costumbre de bautizar a la gente sin ni siquiera enseñarle mucho de lo que tiene que conocer. Pero eso no estoy hablando contra nadie, ¿ya? Pero usted se puede bautizar. Usted puede venir todos los sábados a la iglesia. Usted puede, mejor no sigo diciendo más. Pero si usted no deja que el Espíritu Santo more en su mente, usted no es de Él. Usted no es de Él. ¿Está claro eso o no? ¿Sí? Y eso, ¿quién lo tiene que revisar? Cada uno. Cada uno lo tiene. ¿Está morando en mi mente el Espíritu Santo de Dios? Ustedes tienen que revisarlo, cada uno. Versículo 10, vamos al versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. De Jesús, ¿verdad? La justicia de Jesús que Él nos ofrece. Versículo 11. Si el Espíritu de aquel, presten atención a este versículo, es muy importante, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Dios, el Padre, ¿cierto? Ahora, si el Espíritu de Dios está en nosotros, miren lo que va a pasar, lo que sigue del versículo, perdón. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús va a vivificar, le va a dar vida también a sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. ¿Qué les parece? ¿Es una buena noticia o no? Tenemos que alegrarnos, esta es una buena noticia. No importa cómo haya sido nuestra vida. Si tomamos la decisión de dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a ser vivificados. ¿Qué significa? Vamos a nacer de nuevo. ¿No es eso lo que está diciendo? Si alguien está muerto y lo vivifican, van a nacer de nuevo. Versículo 12. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a ella. ¿O le debemos algo a nuestro cuerpo? No, nuestro cuerpo nos está fundiendo, entienden todos, nos está reventando. Nuestro cuerpo nos está destruyendo. Si es que Él sigue mandando sobre... ¿Estamos entendiendo eso? Si Él manda, estamos fritos, como digo yo. Estamos perdidos. Tenemos que sujetarlo. ¿Recuerdan la cita que leímos? Tenemos que frenarlo, tenemos que sujetarlo. Versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Y esta es la muerte eterna. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Noten, no por su fuerza de voluntad, sino ¿por qué? Por el Espíritu. Recuerden, es el Espíritu el que tiene que dar la batalla. Por el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne y entonces ¿qué va a pasar? Vamos a vivir. Vamos a vivir. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ustedes ven, aquí no miren al del lado, mírense ustedes mismos. Porque cada uno de nosotros tiene que responder a esa pregunta. ¿Soy realmente hijo de Dios? Y la respuesta tienen que dársela a ustedes. Ahora, si necesitan, hay que hacer los arreglos necesarios con el Señor para ser hijo de Dios. Versículo 15.
Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Éramos hijos de Satanás. Lo dijo ella, no lo dije yo. Pero es lo correcto. Es que es la verdad. Pero es lo correcto. Amén. ¿Ya? Amén. Pero si recibimos al Espíritu en nuestra mente, ¿qué somos? Hijos de Dios. Adoptados. Somos adoptados. Sí. Somos adoptados hijos de Dios. Y entonces vamos a clamar, Abba, Padre, papito. papito. Ustedes conocen esa expresión. Qué lindo, qué bueno. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que esta parte no les gusta. A mí al principio no me gustaba. ¿A quién le gusta padecer? No nos gusta, ¿cierto? Pero si miramos a nuestro hermano mayor, ¿quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Él vivió como nosotros, es nuestro hermano mayor. ¿Y nuestro hermano mayor padeció o no padeció? Amén. ¿Cometió él algún pecado? No. ¿Merecía sufrir? No. ¿Y lo sufrió por qué? Por amor a nosotros. ¿Y yo no soy capaz de sufrir un poquitito? ¿Se dan cuenta que tenemos que pensarlo seriamente? Aquí dice que si queremos ser coherederos con Cristo, tenemos que padecer, ¿o no? Aquí dice, si es que padecemos juntamente con Él, vamos a poder ser juntamente con Él glorificados. O sea, no es una mala noticia, porque va a ser un padecimiento pasajero para tener después la vida eterna, la glorificación. La palabra de Dios, me quedan pocos minutos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos una herramienta poderosa, pero que no la usamos. ¿Quieren conocer esa herramienta poderosa? ¿Sí? Vamos a dejar un poquito. Ustedes ven que todo lo que el apóstol Pablo enseña en estos capítulos que vimos es el diagrama que nosotros hicimos. ¿Verdad? Ahí está, para que no lo olviden. Nadie puede decir ahora yo no sé cómo es esto de la carne y del espíritu. Cuando usted sienta algún deseo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, sepa que es un clamor de la carne, la parte carnal. Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Usted tiene que buscar las herramientas que Dios nos ha dejado para vencer a esos deseos carnales que quieren mandar a la parte espiritual, a su razón, a su conciencia y a su voluntad. Cuando usted sienta un deseo que no está en armonía con la voluntad de Dios, Dios no nos dejó abandonados, sino que nos dio herramientas. Vamos a leer segunda de Pedro. El apóstol Pedro, ustedes saben que era muy especial. El apóstol Pedro era muy parecido a mí otra vez. Impulsivo, etcétera, etcétera. No vamos a decir todas las flores que tenía el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro aprendió a tener a Cristo en su corazón, ¿verdad que sí? Lo negó, se apartó de él, y yo me veo igualito que él. Pero el Señor tuvo misericordia con él, lo llamó, y cuando lo llamó, él escuchó su voz. Y el apóstol Pedro, en menos de un mes, atención, en menos de un mes, era un hombre diferente. ¿Están pensando en lo que estoy diciendo?
Cuando Cristo fue crucificado, 40 días después, Él estaba predicando un sermón que lo escucharon miles de personas. 3.000 se convirtieron por la predicación de Pedro. ¿Qué pasó? Él fue cambiado. ¿Fue cambiado por qué? Porque él abrió su mente para recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta que hay esperanza en cada relato que tenemos de la Biblia? Pedro fue un traidor, ¿sí o no? Nosotros siempre decimos que Judas es el traidor, pero Pedro, ¿les parece que no fue traidor? Claro que sí, lo negó. Bueno, no vamos a seguir hablando de las flores de Pedro, como digo yo. Tenemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que Pedro nos enseña de su propia experiencia. Él dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento. ¿Se dan cuenta que tenemos que conocer a alguien? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿De quién está hablando aquí? Jesús. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos al versículo 4. Y presten atención a este versículo. Por medio de las cuales, esto se refiere a la gloria y a la excelencia, por medio de ellas nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas. Lleguemos hasta allí. Yo sé que quieren seguir ustedes, pero lleguemos hasta allí. Miren, Pedro podía él haber escrito por medio de las cuales nos ha dado promesas. ¿Verdad? Por medio de la gloria y excelencia de Jesús nos ha dado promesas. ¿Estaríamos contentos con eso? Si Jesús nos dice, les doy promesas, les prometo, ¿estaríamos contentos? Yo por lo menos sí, estaría muy contento. Pero miren, Pedro se tomó el tiempo para escribir preciosas y grandísimas. ¿No les dice algo especial eso? Las promesas de Dios son importantes. Las promesas de Dios son importantes. Ahora, miren lo que pasa con esas promesas. Sigamos leyendo. Para que por ellas, ¿por qué? Por las promesas, por las promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Estamos entendiendo lo que está diciendo Pedro aquí? Miren, muchas veces yo he escuchado a personas decir, bueno, no podemos ser semejantes a Jesús, porque Jesús tenía pues la naturaleza divina. ¿Han escuchado eso? Ustedes nunca pensaron eso, ¿cierto? Jesús es diferente que nosotros. Él tenía naturaleza divina, nosotros no, pues nosotros somos naturaleza caída nomás. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice que si ustedes toman las promesas de Dios, las creen, las aceptan en su vida, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a recibir de parte de Dios, ¿qué cosa? La naturaleza divina. ¿Habían escuchado eso antes? Si lo habían leído, lo pasaron muy rapidito, ¿cierto? Hermanos, llévense, esta para mí es la enseñanza de esta noche. El Dios del cielo, por medio de sus promesas, pone en nosotros la naturaleza divina. ¿Podemos ser vencedores? Amén. ¿Por qué no somos vencedores?
porque nos falta entender que Dios quiere poner en nosotros la naturaleza divina. Esta no es palabra mía, es palabra de Dios. Es palabra de uno que vivió la experiencia. Uno que traicionó a Jesús, pero que luego, cuando recibió el Espíritu Santo en su vida, se dio cuenta que ahora tenía un poder que no era de él, porque antes estuvo dispuesto a sacar la espada, ¿se acuerdan? Él, con su poder, él quería vencer a medio mundo. No, guarda la espada, le dijo Jesús. Tienes que esperar que la espada de la palabra de Dios se introduzca en tu mente, y entonces con las promesas de Dios tú puedes ser victorioso. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y luego dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o de los deseos, la traducción. Yo encontré una versión que era mucho más sencilla, más clarita. La voy a compartir con ustedes. Es una versión que se llama la Nueva Versión Internacional. Se enojó el computador y ya no trabaja más. Les voy a leer la versión, ¿sí? Les voy a leer la versión. Dice así: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Está más sencillo de entender. Me hubiera gustado que lo hubiesen leído, porque ahí iba a ser mucho más sencillo, pero el diablo metió su cola. Hermanos, yo le agradezco a Dios por este mensaje, porque es para mí. ¿Qué es lo que va a permitir que nosotros recibamos la naturaleza divina? Quiero que todos lo entiendan bien. ¿Qué es lo que va a permitir que recibamos la naturaleza divina? No me miren a mí, miren la Biblia, miren la Biblia. Las promesas de Dios. Hermanos, un minuto más, ¿me dan un minutito más? Miren. Cuando usted está frente a una tentación, no me diga nada, solo piense. Cuando está frente a una tentación, ¿cuál es la promesa que usted recuerda para vencer esa tentación? ¿Tiene alguna? No me digan nada, solo piensen. ¿Saben por qué les pregunto eso? Porque muchos de nosotros no tenemos ninguna promesa en nuestra mente cuando estamos frente a una tentación. ¿Se dan cuenta por qué caemos tan fácil? La naturaleza divina se va a formar en nosotros cuando nos aferremos a las promesas de Dios para las tentaciones. ¿Quieren conocer alguna de esas promesas? ¿Quieren conocer otras herramientas que Dios tiene, que nos ha dado a nosotros para salir vencedores? No se pierdan la reunión de mañana. No se pierdan la reunión de mañana. Tenemos que conocer algunas promesas. Yo les voy a compartir las promesas que para mí son oro. Y ustedes tienen que buscar en la palabra de Dios las promesas que para ustedes también sean oro. Y hermanos, yo no soy un santo. No quiero que nadie piense eso. Pero sí he aprendido qué promesa me sirve para vencer en aquellas áreas donde yo sé que soy débil. No se pierdan la reunión de mañana, ¿sí? ¿Se dan cuenta que el Señor nos ha dado las herramientas para vencer y que nosotros las hemos descuidado un poquito?
¿Cuántos en esta noche quieren decirle al Señor, Señor, gracias porque tú me muestras que quieres poner en mí tu naturaleza divina para que yo sea vencedor? ¿Cuántos le quieren agradecer? Me gustaría verlos de pie esta vez también. Los que quieren agradecerle a Dios por el conocimiento que ahora tenemos que Él quiere ponernos en nuestra cabeza la naturaleza divina. ¿Y ustedes creen que va a haber falla cuando tengamos la naturaleza divina en nuestra mente? No, no. Señor, estamos agradecidos a ti. Agradecidos porque nos has mostrado cómo tú quieres que nosotros cooperemos contigo. Tú quieres transformarnos, tú quieres hacernos a tu imagen. Tú quieres que nuestro cuerpo sea sometido y que nuestro espíritu, la parte de nuestra mente, sea la que gobierne nuestro cuerpo. Lo hemos aprendido, Dios, en forma clara, y ahora tú nos dices que para tener esa fuerza poderosa necesitamos usar tus promesas. Señor, danos el deseo de regresar mañana para conocer algunas de esas promesas y para conocer otra herramienta poderosa también que tú has puesto a nuestra disposición, pero que también la hemos descuidado. Despídonos a nuestros hogares en paz, en tranquilidad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.